Son las 6 de la mañana con 50 minutos. La asambleísta Mary Verduga de las filas de Alianza País se encuentra con nosotros a propósito de la Convención Nacional de País desarrollada este lunes y en donde la designaron parte de la Comisión de Ética del Movimiento Político. Buenos días, bienvenida. Marianela, un gusto de poder compartir con ustedes. Saludos a los ciudadanos. Además, vamos a platicar también sobre el código y la ley que se viene debatiendo en la Asamblea Nacional sobre el tema laboral. Pero comenzamos por lo primero. Cuéntanos un poco de la actividad desarrollada y los retos que se le presentan con esta designación interna. Nosotros, cumpliendo con lo que manda el Código de la Democracia y la Constitución, el Movimiento Alianza País realizó su convención nacional. Cada 2 años lo hacemos para poder designar a quienes dirigen el Movimiento Alianza País, tomando en cuenta que cerramos una década de trabajo de Rafael Correa. Él ha sido reelecto ya 2 veces y el código dice que no se pueden reelegir, si no lo hubiera, probablemente él hubiera seguido siendo el presidente del movimiento, pese a que ayer hubo un pronunciamiento para que él sea un presidente ad honorem por el tiempo que considera. ¿Y qué pasó con esa propuesta? Y no, pasó, de hecho, la gente ovaciona al presidente, nuestros militantes que participaron de este encuentro en Puerto Viejo, en el coliseo, en uno de los coliseos de la ciudad. Fue electo, de hecho, el presidente Rafael Correa como presidente ad honorem y el presidente Lenín Moreno fue nombrado como el presidente ya ejecutivo del movimiento. Segundo vicepresidente Jorge Glass y primer vicepresidente Jorge Glass y segundo vicepresidente Ricardo Patiño. De ahí se nombraron las comisiones, estará liderada la una por Paola Pavón y la otra por Mary Verduga, mi persona. Ok, y cuéntanos un poco del trabajo, porque vienen en un momento bastante especial. Durante esos últimos meses hemos visto de las filas, lamentablemente, de las filas del Movimiento Alianza País, parte de quienes estuvieron funcionarios del gobierno en un momento determinado, envueltos también en escándalos. El último, Alexei Mosquera, por ejemplo, con el tema de Odebrecht y declaraciones del contador de esta firma, quien está detenido también. Y eso genera las expectativas del trabajo profundo que tiene que hacer sobre el tema ético al interior del movimiento. Sí, de hecho, el trabajo de la Comisión de Ética no es nada fácil. Hay que hacer un análisis profundo de qué es la ética, hacia dónde caminamos, cuál es el comportamiento que deben tener nuestros militantes, nuestros adherentes. Y por supuesto, ya como usted lo ha dicho, ya tenemos casos que hay que analizarlos, probablemente ya estén siendo analizados por la comisión que está presidiéndonos y nos entregarán algún informe. Nosotros haremos seguimiento a ello. Pero creo que más allá de eso, tenemos que hacer un trabajo de formación, un trabajo que vaya a la militancia a decir qué es lo que queremos y hacia dónde debemos caminar y cuál debe ser el comportamiento que no afecte lo que es el movimiento Alianza País. Estos comportamientos sin duda son vergonzosos, nos hacen quedar mal. Y hay que corregir, no pueden repetirse en las filas del movimiento. ¿Cómo lograr aterrizar este norte cuando son comisiones que se reúnen de vez en cuando, que los eligen y luego cuando se reúnen, cuando ejecutan, cuando hacen lo que tienen que hacer? Bueno, la directiva nacional tendrá que reunirse en los próximos días y de allí hablaremos de un cronograma, pero personalmente considero que debemos estar en las provincias, tenemos que tener equipos en las provincias que nos permitan hacer un trabajo de seguimiento ante el comportamiento de quienes son de las filas de Alianza País y sobre todo quienes están en instituciones que son los que muchas veces de pronto se pueden ver tentados a incurrir en cosas que no son las más adecuadas para poder dar un buen nombre a nuestro movimiento. En todo caso, en los próximos días les estaremos contando cuál va a ser ese trabajo que vamos a realizar, cómo vamos a trabajar en las diferentes provincias con las nuevas directivas, porque también se acercan las elecciones provinciales de Alianza País. Entendemos que en 3 meses tenemos que ya tener listo todas las elecciones de las directivas provinciales, cantonales y parroquiales. Es todo un proceso que se hace como movimiento y luego de eso pues habrá que generar un proceso que permita hablar también de la ética. No tenemos delegados de ética en ninguna de las provincias, pero habrá que empezar a hablar de la ética y buscar los mecanismos para que el comportamiento de los ciudadanos, de nuestros adherentes, de nuestros militantes, no sea el que algunos han hecho para que nos han hecho quedar mal. Pero creo yo que la mayoría de quienes estamos inmersos en el movimiento Alianza País hemos dado muestras de trabajo digno, eficiente y sobre todo
transparente para poder representar a nuestro movimiento. Platiquemos, ayer se conmemoró el Día del Trabajador y usted es parte de la comisión respectiva en la Asamblea Nacional. Platiquemos sobre las reformas al tema laboral en el Ecuador. Bueno, nosotros estamos ya a las puertas de aprobar las reformas a la Ley de Servicio Público, que son el mandato de la enmienda constitucional. No nos queremos ir sin antes esto dejarlo aprobado. No lo hemos hecho porque todavía no llegábamos a algunos acuerdos con diferentes sectores. Es muy difícil llegar a acuerdos en el tema laboral, sobre todo cuando tenemos temas políticos de por medio, que a veces no permiten el diálogo. Hemos invitado, por ejemplo, a la Federación Unitaria de Trabajadores, no quieren ir a la mesa, o si van dicen no tengo nada que decir, pero así no se construyen las leyes, así no se puede hacer patria en realidad. Pero sin embargo hemos dialogado con otros sectores y en ese sentido hemos ido logrando darle forma a esta ley de servicio público, que no toca para nada el Código de Trabajo. Y hay que dejar en claro, Marianela, que la reforma de la que estamos a punto de aprobar rige a partir de la aprobación de la enmienda constitucional. A ello es para los trabajadores que ingresan al servicio público a partir de la aprobación de la enmienda constitucional. Por ejemplo, el tema ya de la de que puedan los trabajadores constituirse en una ya no en un sindicato. Sí, en un sindicato. Los sindicatos existen con el Código de Trabajo. Con la Ley de Servicio Público ya no van a existir los sindicatos, sino una comisión laboral que será la que tendrá, un comité laboral que tendrá, que agrupará a las diferentes asociaciones, que agrupará a los trabajadores, a los servidores públicos. Pero entonces el sindicato desaparece, porque el sindicato ahora existe. Desde la promulgación de esta nueva ley, usted decía no toca, pero en realidad sí toca porque el sindicato desaparece. No, sigue funcionando porque los trabajadores siguen ahí, los trabajadores siguen en las instituciones públicas, ellos siguen con su sindicato, pero los nuevos funcionarios pueden conformar un comité de trabajadores. ¿Y entonces existirán dos organizaciones que representen a los trabajadores? Pueden seguir, de hecho eso dice la enmienda y dice la misma ley, que pueden seguir las dos instituciones para poder agrupar a las organizaciones y sobre eso ir tomando decisiones sobre sus derechos laborales. Está prohibida la huelga, lo dice la Constitución, sin embargo nosotros estamos dejando abierto el proceso de huelga en la medida de que sea necesario y que sea una decisión de todos los trabajadores, porque de quienes sean parte de ese comité, porque ahora también pueden hacer huelga los trabajadores, pero hay que ver cuáles son las instituciones que lo permiten de acuerdo a la Constitución. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué dejar fuera a los sindicatos? ¿Qué se busca con esto? Si van a haber las dos instancias. A ver, primero, los sindicatos han sido muchas veces hasta unos grupos hasta pequeños de amigos de ratos que no han permitido que se involucre a todo el conglomerado de los trabajadores. Nosotros lo que estamos hablando es de formar un comité que represente a todos los servidores públicos, que hoy, de acuerdo a la reforma, ya no habrá los obreros y ya no habrá los empleados. Acuérdense que con el Código de Trabajo estamos hablando de obreros, estamos hablando de empleados. Nosotros hablamos de los servidores públicos en general y estos servidores públicos, que son los que se organizarán a partir de la aprobación de la enmienda, que es el 15 de enero del año 2016, a partir de allí podrán formar el comité este comité de trabajadores. En todo caso, es un tema que se sigue platicando al respecto. ¿Y qué tan importantes han sido los cambios laborales hasta ahora? Hasta ahora, bueno, no se ha aplicado todavía la ley porque todavía no está aprobada. Sin embargo, es la representación del Parlamento Laboral, de la CUT, de otras organizaciones, quienes han presentado también propuestas y quienes también están a favor de la enmienda porque consideran que eso será mucho más democrático, permitirá mucho más la inclusión, la equidad en el sector laboral. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esa mañana, la asambleísta Mary Verduga, a propósito de las reformas laborales y también sobre su designación en la Comisión de Ética dentro al interior del Movimiento Alianza País.